Buenos días, hermanos. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana, Señor, tu providencia en traernos a este lugar para adorarte. Te bendecimos, Padre, reconocemos que tú eres nuestro Dios. Confesamos que éramos pecadores y tú nos trajiste de las tinieblas a tu reino de luz por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo. Y ahora, Padre, estamos reunidos para adorarte a través de escuchar, de declarar tu verdad. Y te pedimos, Padre, la ayuda y la influencia de tu Espíritu Santo para que podamos hacerlo con confianza, con denuedo, a fin de que demos a conocer las glorias de tu Hijo Jesucristo y nuestros ojos sean puestos en Él para que podamos vivir nuestras vidas en forma agradable delante de ti, Señor. Bendice tu palabra, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ubicarnos aquí en el libro de Primera de Corintios. Ya dimos un salto desde Éfeso hasta Corinto. Y ya no encuentro dónde empieza, aquí está. El Corinto, vamos a tener una breve introducción. Corinto era una ciudad, se puede decir, marítima, ¿verdad? Era parte de la provincia romana de Acaya. Estaba ubicada en lo que conocemos actualmente como Grecia, como a unos 72 kilómetros, dice la literatura, 72 kilómetros de Atenas. Entonces, en conformidad con lo que escuchamos en la narrativa de Hechos 18, del 1 al 21, la iglesia en este lugar, la iglesia en Corinto, fue fundada al final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y bueno, este trabajo lo hizo a través de testificar, según su costumbre, en las sinagogas de los judíos, ¿verdad? Siempre llegaba a un lugar y predicaba en las sinagogas, después era corrido de ahí a patadas, no había acuerdo entre la ley y la gracia, y después se iba a predicar a los gentiles. Varias veces vemos que ocurre eso. El relato bíblico nos indica que Crispo, el jefe, el principal, el prepósito, dice en la versión antigua de la sinagoga, fue convertido al Señor junto con su familia en este lugar, en Corinto. En medio de la oposición que hubo, este hombre fue el menos pensado, ¿no? El líder. Él fue traído y llevado a los pies de Cristo. Inclusive hubo tanto conflicto que leemos que el apóstol Pablo fue llevado a comparecer ante las autoridades ahí en Acaya, acusado por los judíos de persuadir a los hombres en contra de la ley. El judaísmo era una religión autorizada, pero el cristianismo era una religión perseguida bajo el Imperio Romano, ¿no? Era una religión ilícita, entonces por eso vino la persecución sobre ellos. Entonces estos hombres que tenían los de la sinagoga, los judíos, los acusaron a ellos de alborotar, ¿verdad? Para poder liberarse de la influencia de ellos, para poder vengarse en cierta manera. Entonces entendemos por la acusación que ellos hicieron que estos judíos, siendo el pueblo escogido que rechazaron a Cristo, se hicieron enemigos de la gracia. Ellos se habían equivocado tomando la ley como un camino de salvación. Entonces cuando llega Pablo predicando la gracia, pues es un enemigo. ¿Cómo que no vamos a guardar la ley? ¿Cómo que no vamos a obedecer la ley? Este hombre está loco y hay que matarlo, está predicando en contra de los judíos y de la ley, contra Dios. Entonces les parecía blasfemo lo que Pablo decía, y la verdad son las palabras más maravillosas que puede escuchar un pecador convicto, ¿no? Que puede ser salvado por la gracia de Dios, que puede ser salvado
sin ningún mérito, que puede ser salvado a pesar de todo lo malvado, todo lo ruin que uno pudiera haber sido. La gracia le puede perdonar y le puede traer a los pies de Cristo. Es maravillosa la palabra. Entonces, tal como los judíos, el hombre natural, ¿no? Ahora que estamos estudiando el libro del progreso del peregrino, ¿no? Sabio según el mundo es el hombre natural, ¿no? La sabiduría del mundo. Los judíos estaban igual. Ellos consideraban que su razonamiento era correcto y que no, que los hombres se tenían que salvar por la obediencia de la ley, no por la obediencia de los mandamientos. No, ¿qué tienen que traer otra doctrina nueva, algo, y luego sin hacer nada? Sin poner nada de nuestra parte. No, eso no puede ser. O sea, toda la vida están acostumbrados al régimen de las obras, entonces les parecía locura el evangelio. Es como ellos pensaban, ¿no?, que se obtenía la salvación por guardar los mandamientos, por portarse bien. Y cuando es como cuando alguien trata de descubrir el hilo negro, ¿qué le decimos? Ya está descubierto, hermano, ya el hilo negro está descubierto. O sea, nos vienes a enseñar otro camino de salvación. Ya está descubierto el camino de la salvación, son las obras de la ley. O sea, ¿qué nos vienes a tratar de enseñar a nosotros? Y al hacer estas cosas, vemos lo que realmente estaba ocurriendo, ¿no? El hombre, en lugar de escuchar la revelación y el consejo de Dios acerca de Cristo, se hace sabio a sí mismo y él mismo pone su opinión sobre la manera como las personas deben de salvarse, y este es guardando la ley, ¿no? Sabio según el mundo, dice, es por la obediencia. Y cualquiera que les diga de otra manera les está engañando, no es por la obediencia de la ley. Y era totalmente contrario, ¿no? La palabra de los hombres, ¿contra qué, hermanos? Contra la revelación divina. Es algo increíble lo que ha sucedido, ¿no? En Proverbios 16, 25 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin de ello es muerte. Entonces, aunque los hombres piensen que el camino de las obras es saludable y es de buena opinión, ¿no? Y algunos malentienden y malinterpretan las palabras que uno dice. No, el hermano Omar nos dijo que uno se puede portar como sea y hacer lo que sea y que de todas maneras puede ser salvo por gracia, ¿verdad? Pisoteando la ley, cuando nunca hemos dicho eso, ¿no? Estamos diciendo que la obediencia de la ley no es el camino de la salvación, sino la gracia por medio de la fe en Cristo. Cuando una persona, o sea, todas las obras de la ley están basadas en el esfuerzo humano, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo soy capaz de hacer, y voy a ser más santo en la medida que yo sea capaz de hacer más cosas y de apegarme más fuertemente hacia la ley. Y en la gracia no tengo que hacer nada. Soy un inútil, soy un incapaz, no puedo jactarme de nada. No, eso suena como una locura. ¿Sí? Como salvo gratis. No, sí. En la vida nada es gratis, amigo. Acuérdate, sabios según el mundo sale, luego. ¿Qué es gratis en la vida? Y así, ¿no? La sabiduría mundana. Entonces, al aceptar el consejo del hombre, la sabiduría del mundo, estamos rechazando, o ellos estaban rechazando, ¿no?, la revelación divina, ¿no?, el gran acontecimiento, ¿no?, el gran acontecimiento que el Verbo se encarnó, que Dios mismo, tomando una naturaleza humana, vino a dar testimonio de la verdad. Yo para esto he venido, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Entonces es maravilloso, ¿no?, tener una luz en medio de las tinieblas, un camino en medio de un bosque que no alcanzas a distinguir ningún lugar, ¿no?, un sendero, por aquí vete, por aquí sales, ¿verdad? Entonces es muy posible que estando cerca de Atenas los corintios tuvieran mucha influencia de la filosofía griega. De hecho, toda esa zona, ¿no?, primero conquistaron los griegos, luego los romanos, pero la influencia era tal que se hablaba el idioma griego, ¿verdad? Hasta después vino el latín.
pero obviamente la influencia era grande de la filosofía griega. Sí, los creyentes eran tenidos por locos, fanáticos e ignorantes por la intelectualidad de aquel entonces, ¿no? La intelectualidad de aquel entonces eran los griegos. Era el pensamiento, eran los ultras, así, los universitarios, vamos a decir así, de los maestros, ¿no? Los grandes doctores en ciencia y en teología, ¿no? Entonces decían Platón, Aristóteles, ¿no? El pensamiento griego. ¿Cómo te atreves a traer un pensamiento diferente a los grandes maestros, no? Están locos, es una novedad, ¿no? Están hablando que hay resurrección de muertos. No, están. ¿Cuándo hemos visto resucitar a un muerto? Y oh, sorpresa, ¿no? Era la verdad del evangelio lo que estaba llegando. Y lo menospreciaron por confiar en ¿qué? En su propia intelectualidad, en su propia doctrina, en su sabiduría según el mundo, ¿no? Entonces, los creyentes seguramente eran perseguidos y juzgados como locos, fanáticos, ignorantes por esta intelectualidad. Inclusive, ¿no? Cuando escuchamos más adelante, vamos a saber de Apolos. Seguramente Apolos dice que era un gran orador y seguramente tenía una gran influencia de esta formación intelectualoide, ¿no? De griega. Bueno, además de todo este contexto, según el informe que tenemos aquí de Pablo en 1 Corintios 1:11, la familia de Cloé, o sea, la palabra habla de una familia. No sabemos cuántos eran, no sabemos exactamente qué número de personas. No se refiere a una familia, la familia de Cloé. Entonces, seguramente Pablo los tenía registrados como amigos ahí en Facebook y le dieron información, ¿verdad? Entonces vinieron los de la familia de Cloé y le dieron información. Pablo, fíjate que está pasando esto acá. Hay divisiones. La palabra divisiones aquí es la palabra contiendas, pleitos, riñas, es lo que quiere decir la palabra en el griego. Entonces la iglesia de Corinto tenía problemas internos, tenía diferencias de opinión, de tal manera que unos decían, yo prefiero la predicación de no, yo prefiero, es que no has oído a fulano de tal, es como si estuvieras oyendo a un ángel. Hay un hermano al cual se refieren así, no voy a decir el nombre, pero es como si estuvieras oyendo a un ángel, ¿no? Entonces, no, yo prefiero a la elocuencia de Apolo, ¿no? Entonces, y así había divisiones en cuanto a algo, o sea, no estaban escuchando la predicación, estaban, perdón por la expresión, estaban viendo al muñeco, estaban viendo al mono que estaba ahí, se estaban equivocando. Y como los estudiosos, yo no sé cómo lo hicieron, pero dicen que Pablo era medio chaparrito, medio feo, narigón, así, todo encorvado y viejito ya después. Entonces no tenía ningún atractivo, ¿no? Seguramente contra un ponente así, un gran orador, así. Me acuerdo de cómo ponen en El Peregrino a Ablantino, así. Un gran orador. Entonces, bueno, habían desviado sus ojos del Señor Jesucristo y los habían puesto en los seres humanos. Por mirar la iglesia, hermanos, desde una perspectiva meramente carnal, desde una perspectiva de gustos y preferencias personales. Ojo con esto. Estaban mirando la iglesia con una perspectiva en la carne, ¿no? No, es que además allí yo me siento muy bien, ¿sí? Una perspectiva carnal de gustos y preferencias. Sí, allí yo estoy cómodo. Además el hermano fulano nos invita a comer, el hermano perengano. No, son una belleza, ¿sí? Pues si vas a la gorra cada semana, pues no hay quien le corra, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado. Lo que nos une es específicamente Cristo y la salvación de Cristo. Es una unión espiritual. Entonces, no es por preferencias personales, no es por simpatía, no es que tenemos mucha comunión. Hermanos, a mí me da miedo el exceso de comunión. No hemos tenido graves problemas, no solamente en otras iglesias, ¿sí? También en esta iglesia, en la historia de esta iglesia.
Porque la comunión es tan intensa y a veces somos tan metiches en una casa y tan amistosos con otras personas, hermanos, y tanto amor y tal. Hermano, como dicen en el mundo, ¿no? Mucha miel empalaga. Y tristemente, ¿no? En la carne, algunas personas han llegado a caer en relaciones ilícitas por ese tipo de comunión tan intensa, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado y guardar nuestras distancias y poner nuestras barreras en ese sentido, ¿no? Entonces somos hermanos en Cristo, es una unidad espiritual. O sea, entonces, si vemos la iglesia desde una perspectiva carnal, de gustos y preferencias personales, como ellos lo hicieron, nos distraemos. Ellos estaban distraídos, se desviaron de la mirada del objetivo correcto, que es Cristo, para mirar la iglesia como un club social, como un club de amistades preferenciales. Un pastor decía que miran la iglesia como el club de Toby, ¿no? Así, con la pequeña Lulú y todos los que estuvimos hace 80 años con esos cuentos. Los de ahora ya no les dicen ni cuentos, no les dicen, ¿cómo? Ya no me acuerdo. Cómics. Oh, ya me sale el inglés casi natural, ¿no? Además, en Corinto, para concluir esta introducción, hemos de señalar que en el contexto histórico, la ciudad de Corinto estaba llena de perversión, como lo describe Romanos 1:18 al 32. Los eruditos dicen que cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos, lo estaba haciendo desde la ciudad de Corinto. Y que mientras él escribía lo que conocemos, ¿no? La descripción de la depravación humana en Romanos 1:18 al 31, cuando dice todos se desviaron, se hicieron inútiles, y la descripción cambiaron el uso correcto por el que no es conforme a la ciencia, se encendieron en sus lascivias, en sus pasiones. Sí, los eruditos dicen que probablemente cuando estaba escribiendo Pablo tenía a la vista la cultura y la ciudad de Corinto y todo lo que sucedía en Corinto. Esa es la descripción. Entonces es terrible, ¿no? La perversión era tanta que la palabra Corinto era usada como un sinónimo de depravación e inmoralidad. Sí, cuando alguien le decía a otro Corinto, le estaba diciendo adúltero, perverso, maniático. Eso era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esa era la condición de Corinto. Entonces, bueno, la epístola fue escrita alrededor del año 55 y a través de ella el apóstol procura corregir los problemas que había en la iglesia de Corinto. La inmadurez, la inmoralidad, la mundanalidad. La iglesia necesitaba ser enseñada y el apóstol trata en esta primera carta con esos problemas, el uso de los dones, la necesidad del crecimiento espiritual, de dejar de ser carnales, de dejar de ser niños, ¿verdad? El tema del matrimonio. Tenían más problemas, ¿no? Se participaban, o sea, en lugar de la iglesia de Corinto ser una influencia iluminante, ¿no? Para disipar las tinieblas de Corinto, de la ciudad, la mundanalidad había entrado a la asamblea, o sea, había ocurrido lo contrario. De tal manera que el apóstol tenía que hablarles, ¿no? Acerca del matrimonio, para no caer en relaciones ilícitas, acerca de la no participación en la comida a los ídolos, la necesidad de la disciplina, porque estaban todos ensoberbecidos y dice, tienen ahí a uno que tiene a la mujer de su padre y no hace nada, ni siquiera lo han amonestado, y debían haberlo expulsado, ¿no? Pero estaban desviados del objetivo, ¿no? Les enseña lo de las ordenanzas y así vamos a ver el contenido de esta primera carta. Entonces, fijándonos en el contenido de la carta, podemos ver cómo el apóstol enfrentó este complejo desafío, ¿no? De instruir y volver a los corintios a la línea de la ortodoxia, ¿no? Tanto en doctrina como en práctica. Y de esto se trata la carta. Entonces, ¿cómo lo hace?
Bueno, lo hace como vamos a ver, 1 Corintios 1, versículo 1 al 9, es nuestro primer punto aquí, recordándoles a los corintios acerca de su llamado celestial, de su llamado en Cristo. La palabra que aparece primeramente es a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. No les dijo, son unos adúlteros, o sea, no atacó directo a los problemas, sino les llamó la atención a decir, vuelvan sus ojos hacia el propósito de su llamado, hacia el propósito de su salvación. De esto se trata, ¿no? Los primeros versículos del 1 al 9 les recuerda a los corintios su llamado en Cristo para ser santos. En lugar de regañarles y poner a cada uno en su lugar, el apóstol llama positivamente a recordar que el punto más importante de nuestras vidas es el llamado que tenemos en Cristo Jesús en la salvación. Y ese llamado es para ser santos. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿No? Se están envolviendo con la mundanalidad, se están envolviendo en lugar de ser sal y luz, están revueltos. El pecado está dentro de la iglesia. O sea, acuérdate de tu llamado, ¿no? Acuérdate de para qué te salvó Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo en primer lugar. Había muchas dificultades y cosas que corregir y enseñar, pero lo más esencial es que los creyentes se ubicaran a sí mismos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando recordamos las palabras, ¿no? O sea, ¿qué soy? El sentido ontológico. ¿Qué soy? Sí. El sentido teleológico. El sentido teleológico. ¿Cuál es el propósito de mi vida, no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? El sentido moral y ético. ¿Qué es el bien y el mal? Todas estas cosas nos las define la Escritura, nos las define la palabra de Cristo. Y ontológico, patológico, moral y el más difícil, ¿no? De escribir, epistemológico. Esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo sabemos que sabemos? O sea, ¿cuál es el significado de las cosas? ¿Cuál es el significado de la vida? Todo eso nos es revelado en las Escrituras. Entonces, hay que venir a la salvación, hay que ubicarnos en para qué estamos aquí, para qué somos salvos. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida ahora? Entonces, orientarnos en relación a quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Pablo les recuerda su elevada y santa posición en Cristo Jesús. Ustedes han sido santificados. Se utiliza la palabra 2 veces, como vamos a ver. Santificados en Cristo, llamados a ser santos. Y ya recordamos, ¿no? La palabra, la santificación, tiene 4 sentidos en la Escritura, que técnicamente los teólogos dicen, hay una santificación posicional, hay una santificación definitiva, hay una santificación progresiva y hay una santificación final. ¿Sí? La posicional es que fuimos sacados de Adán y colocados en Cristo. La definitiva es la obra de Cristo en la cruz, rompiendo el poder dominante del pecado. Ahí se consumó la muerte del viejo hombre. Esa es la razón por qué ya no andamos en pecado cuando somos salvados, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. De manera que ya no andamos conforme a la pasada manera de vivir, ya fuimos liberados. ¿Y para qué fuimos liberados? Para una santificación progresiva. Esta es la lucha, la pelea, ¿no? La mortificación del pecado, la vivificación de las gracias espirituales. Y finalmente, cuando seamos glorificados. Entonces, aquí el apóstol utiliza al inicio de su carta 2 aspectos. Les dice, ustedes ya están en Cristo Jesús, la posicional. Y entonces ustedes son llamados a ¿qué? Santificados en Cristo Jesús, posicionalmente, y llamados a ser ¿qué? Santos.
O sea, no menciona esta parte, sino que se salta directamente a la labor específica de todos aquellos que hemos sido salvados por la gracia, ¿no? El proceso de nuestra santificación, el proceso de ser hechos como Cristo. Entonces, así, el apóstol pues comienza en el versículo 1 y nos dice, nos está respondiendo una pregunta imaginaria, ¿no? Es decir, los corintios empezarían a decir, ¿no? ¿Y quién eres tú para mandarnos? ¿Y quién eres tú para corregirnos? Y comienza el apóstol Pablo diciendo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no? Yo soy un apóstol y ahí les va la doctrina y ahí les va el regaño y ahí les va la instrucción. La posición de Pablo como un apóstol, ¿no? Establecido por Dios, soy un apóstol de Cristo. Aunque Cristo es la principal piedra del ángulo, los apóstoles, dice, son el fundamento. ¿Sí? Establecidos en el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿no? Efesios 2:20. Así está establecido, ¿no? Entonces este es el fundamento para la edificación de una iglesia. Crecer en el fundamento, en la palabra de los apóstoles y profetas que encontramos aquí en la Escritura. Entonces dice Pablo, me dirijo a ustedes, la iglesia, con esta autoridad recibida de Cristo, ¿no? Tengo la autoridad y me dirijo a ustedes. Y les recuerda, como estamos diciendo, que han sido santificados, es decir, han sido sacados de Adán, colocados en Cristo posicionalmente, y estando unidos con Cristo, siendo salvados por la gracia, justificados gratuitamente, ahora son justificados gratuitamente en Cristo, ahora somos llamados a la lucha de la santificación progresiva. Este es el llamado que hemos recibido todos los creyentes en Cristo. A veces estamos pensando, ¿no? Siempre estamos diciendo hay que portarnos bien, hay que hacer las cosas correctamente, pero todo tiene un fundamento doctrinal, ¿no? Todo tiene como base la obra de Cristo en nuestras vidas. Si hemos sido sacados de Adán y colocados en Cristo, es donde entramos. No podemos entrar directamente a un proceso de santificación. Este es el asunto de portarse bien, es un asunto de obras. El hombre natural no puede iniciar el proceso de santificación, puede iniciar cualquier proceso de portarse bien y cualquier disciplina de mejorar su carácter o su personalidad. Pero para entrar en el proceso de santificación requiere ser salvo, requiere ser unido a Cristo. Es la única manera, no hay otra forma. O sea, esta es la diferencia entre la religión, entre comillas, cristiana, ¿no? Y la salvación en Cristo, ¿no? Unos entran a las iglesias a practicar religión. Dicen, ya no soy católico, ahora practico estas otras cosas. Ahora en lugar de confesarme ahí con el sacerdote, ahora lo hago directamente. Y algunas otras cosas, y yo me siento contento con eso, ¿no? Tomaron una nueva. Pero ¿experimentaste el nuevo nacimiento? Esta unión con Cristo se experimenta. Esta unión con Cristo lo decimos en términos bíblicos. Esta unión con Cristo te vuelve loco, te vuelve otra persona. Dejas de ser el hombre que eras y comienzas a ser una persona nueva. Esa es la salvación. ¿Sí? Yo no me gozo, dice el apóstol, ninguna otra cosa es importante, ni la circuncisión ni la incircuncisión, Gálatas 6:15, sino la nueva criatura en Cristo Jesús, si somos nuevas criaturas. Porque si no, nuestro proceso de santificación sería solamente mera religiosidad, ¿no? Si no estamos unidos con Cristo posicionalmente, no puede haber un verdadero proceso de santificación. Bueno, entonces ese es el llamado a ser santos, ¿no? Reconstruidos en la imagen de Cristo, nuestro modelo a seguir, juntamente con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Este era el momento exacto donde el apóstol decía, debería haber dicho, ¿no? Si les hubiera placido mucho a algunos, este era el momento para decir, juntamente con todos los que pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo, ¿verdad? Pero no lo dice así, juntamente con todos los que creen en Cristo. Cuando somos salvados, ingresamos al reino de Dios.
No hay ninguna iglesia universal invisible. Esta es una creencia católica traída desde los tiempos de Agustín e introducida en el mundo protestante a través del mundo protestante, propagada, ¿no? Como el protestantismo salió de del catolicismo, conservaron esa doctrina. Pero no hay tal animal, perdón por la expresión, pero no hay tal iglesia universal. Hay un reino de Dios, como sabemos, ¿no? Somos llamados entonces a santificarnos, los que hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino de Dios, santificados, colocados, unidos en Cristo, somos llamados ahora a un proceso de santificación. Este es el gran llamado de los creyentes. Y desde un principio ya redarguye en nuestras vidas. ¿Estamos buscando la santificación? ¿Estamos buscando ser semejantes a Cristo? O sea, si nuestro cristianismo no está yendo hacia allá, estamos desviados. Porque el principal propósito es ser santos como yo soy santo. ¿Sí? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si no estamos directamente inmiscuidos en este proceso, en esta lucha, no estamos siendo cristianos genuinos, no estamos viviendo la vida cristiana genuinamente, a menos que estemos buscando verdaderamente la santificación. Entonces, Pablo, como ven en ese llamado a la santificación, está combatiendo la corrupción, la mundanalidad y todos los problemas que tenía la iglesia de Corinto sin mencionar una sola palabra de ese asunto. Solamente recordándoles, ustedes son santos posicionalmente y llamados a ser santos. Y si ustedes viven de esa manera, la corrupción en la iglesia, ¿qué le va a pasar? Se va a terminar. ¿Me explico? Entonces, no, suspendan esto, prohíban esto, así como las personas, no, vamos a amarrar porque ya no puede dejar de agarrar la caguama, ¿no? Entonces amárrenle la mano, ¿no? Entonces, no puede dejar sus vicios, no puede dejar, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para que se porte bien? Solamente cambiando su naturaleza, dándole una naturaleza semejante a la de Cristo, ¿verdad? Porque si no lo vamos a tener que amarrar de las manos, amarrar de los pies, amarrar de los ojos, de la cabeza, taparle los oídos y envolverlo como una momia y de una vez depositarlo ahí en un sarcófago, ¿no? Para que ya no haga nada, ahí está ya, y no va a poder hacer nada. Y de todas maneras su mente va a volar, ¿no? Mientras siga vivo, a la perversidad, a menos que cambien su naturaleza pecaminosa. Entonces, por lo tanto, el llamado de Pablo es a ser santos. El saludo cotidiano en el versículo 3, gracia y paz, ¿no? Deseando que la gracia, el favor no merecido de Dios, ¿no? Que la gracia llene sus vidas, dice Pablo, y la paz, que siempre la paz es una consecuencia de haber sido justificados, ¿no? Romanos 5:1, justificados pues para con Dios tenemos paz. Justificados por medio de Cristo tenemos paz para con Dios, ¿no? Entonces ahí el apóstol desea que eso es lo que tengan los creyentes. Y comienza del versículo 4 al 6 a dar gracias por ellos, que no cesa de orar por el crecimiento espiritual de ellos. Y les recuerda algo muy importante, dice, ustedes han sido enriquecidos en toda manera en la iglesia. Ustedes han recibido todos los dones. Sí, hemos leído la carta de los Corintios, pues, tenían a los mejores predicadores allí. ¿Sí? Tenían todos los dones, cuando había revelación y lenguas y profecía, tenían todo. Tenían todas estas cosas, ¿no? Entonces el apóstol dice, ustedes han recibido todas las cosas, ¿sí? Todos los dones, han sido enriquecidos en gran manera como iglesia, han recibido la palabra, han recibido el entendimiento, no solamente la palabra de Dios teniéndola escrita, vamos a decirlo de esta forma, sino han tenido la instrucción correcta dada especialmente por los mejores predicadores, ¿no? Testigos de primera mano. Y comprendieron estas verdades, ¿no?
les he predicado, Pablo dice, les he enseñado, les he instruido en el testimonio de Cristo. Especialmente, ¿no? Yo creo que cuando Pablo predicaba de la resurrección, como vemos en el capítulo 15 de Corintios, era sublime, ¿no? Apareció a este, apareció al otro, apareció a este otro más, y en estas condiciones al otro, y al último me apareció a mí. Era un tema fascinante como para nosotros, la resurrección, ¿no? Así que les he instruido en todo, ¿sí? Le vieron resucitado y les predicaba uno, ¿sí? Que no era como 2000 años después, ¿no? Hablando de la resurrección de Cristo, sino les hablaba uno que era testigo de primera mano, que era el propio apóstol, el apóstol Pedro. Yo fui corriendo cuando dijeron que estaba quitada y ahí no había nadie, y luego se apareció a nosotros. O sea, imaginen todas esas cosas platicadas por un testigo de primera mano. Algo maravilloso. Y ellos tenían, Dios les había provisto profetas, maestros, milagros, todos los dones tenían. Estaban preparados y equipados para la vida cristiana como ningún otro podía haberlo estado, ¿verdad? Están completos, se les ha dado todo. Y después viene el, ¿cómo es posible, no? Entonces, en el versículo 8, el apóstol no deja de insistir. Versículo 8, en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. El fin de toda la preparación, ¿cuál es, hermanos? El fin de todo equipamiento, ¿cuál es? Que ustedes trabajen arduamente en el proceso de su santificación, y que de este modo, cuando lleguen al momento de estar en la presencia de Dios, sean presentados como irreprensibles. Es decir, este cuate fue salvado, fue tomado de la basura y puesto en los caminos del Señor, fue enseñado, fue instruido, y después vivió como siempre. No, hermanos, vivió de tal manera que llegó delante de la presencia de Dios y fue visto como una persona irreprensible, que reubicó, cambió las coordenadas de su vida, su vida fue transformada completamente hasta dirigirse hacia Cristo, y así vivió hasta que murió. Algo maravilloso sucede, ¿verdad? Habiendo vivido vidas dignas, habiendo vivido vidas entregadas, ¿sí? No estoy hablando de hacer grandes cosas, habiendo vivido vidas dignas, buscando la santidad, practicando la obediencia que Dios nos llama. Es nuestra vida. En ese camino de obediencia, Dios va a bendecir a sus hijos, Dios va a bendecir a su iglesia, les va a dar lugares donde abrir misiones, va a preparar circunstancias para que la iglesia sea usada para la gloria de Dios. La iglesia tiene que practicar su cristianismo, santificados, llamados a ser santos. Si hacemos esto, la iglesia va a caminar por el camino que debe de ser, ¿no? Y Pablo exalta, dice, fiel es Dios, por supuesto, ¿no? Dios ha prometido, ¿no? Que de donde comienza la obra la terminará y la culminará. Comenzó una obra de salvación en nosotros y así será. Dios ha sido fiel en proveer todo lo que los creyentes necesitamos, como ya se mencionó en el versículo 6, y ahora vuelve a referirse a la fidelidad. Dice, ustedes no solamente lo han vivido, ¿no? Tienen el testimonio. Dios es fiel porque les ha dado testimonio de estas cosas a través de la palabra que les ha sido dada, ¿no? O sea, lo experimentaron personalmente y tienen la palabra, a la cual después el apóstol Pedro diría, la cual es una palabra firme y segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que arde hasta que el día esclarezca. Entonces, usted es fiel es Dios. No solamente nos ha enseñado personalmente, lo tiene en la palabra para recordarlo cada rato, para recordarlo cada vez que lo vemos, que lo leemos, que lo escuchamos, y está continuamente diciéndonoslo.
Esta es la verdadera garantía, ¿no? De que las cosas son así. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho y la palabra de Dios no puede fallar, ¿verdad? Entonces tienen una garantía. Dios les dice que este es el proceso, que esta es la vida cristiana. Así que ustedes la están siguiendo y lo están experimentando, pero la palabra es firme y segura y nos lo dice. Por lo tanto, es una garantía para nosotros que va a funcionar y que vamos a llegar irreprensibles, ¿no? Si hacemos lo que el Señor nos dice. Bueno, en segundo lugar, nos dice del versículo 9 al 15, viene a tratar un tema de cómo la iglesia estaba contaminada por graves faltas, ¿no? O sea, toda la carta está llena de los problemas que existían en la iglesia de Corinto. Había hasta borrachera, ¿no? O sea, las prácticas de una sociedad. O sea, Corinto era algo parecido a Sodoma y Gomorra, pero más moderno, ¿no? Entonces, así estaba el asunto. Entonces, la iglesia estaba contaminada por graves faltas de parte de los creyentes. Los creyentes no estaban apartándose del mundo como deberían, no estaban practicando su proceso de santificación, se mezclaban ingenuamente y tontamente, participaban de los sacrificios a los ídolos, ¿sí? Participaban en las borracheras y participaban en muchas otras cosas más, ¿no? Había adoraciones que involucraban las relaciones. Y ellos iban y participaban, y luego, o sea, era un tremendo escándalo. En lugar de salar y de ser luz del mundo, la iglesia estaba muy afectada. Entonces, además de un mal testimonio, de tal manera que en lugar de que la iglesia afecte al mundo, la iglesia estaba afectada por el mundo, se había hecho una iglesia mundana, ¿verdad? Entonces, pero además de eso, viene algo peor. Había problemas internos también. Los problemas internos es que, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Sí? En la perspectiva, no solamente había problemas, no la mundanalidad y la necesidad de ser santos, pero había otro problema. Es el problema de la perspectiva. En la perspectiva aquí de la carta de las divisiones, el apóstol hace un llamado a la comunión, a la unidad en Cristo. Ustedes han sido llamados, dice, fiel es Dios por el cual sois llamados a la comunión, es la palabra koinonía, la participación, la comunión de su Hijo Jesucristo. Entonces, os ruego, hermanos, que sintáis una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones. Esta es la idea. La palabra es contiendas o riñas o pleitos, es la traducción. Entonces, en esta perspectiva, la iglesia tenía también conflictos internos y que estaban dañando la unidad. Entonces, las divisiones, las contiendas siempre han sido un problema, ¿no?, en las relaciones humanas, y dentro de una iglesia no es la excepción. Las divisiones deben ser consideradas en nuestra perspectiva como pecado. Es pecado dividirte de otro hermano. Es pecado separarte de otro hermano. Es pecado no participar en la comunión de la iglesia. Es pecaminoso. Destruye a una iglesia. Los que hemos sido salvados tenemos el Espíritu Santo de Dios y somos llamados a la comunión, a la unidad de la iglesia. No a la separación, ¿verdad? Entonces, las divisiones siempre han sido un problema. Recordamos que aún entre los apóstoles hubo conflictos, ¿no? Discutían entre ellos para ver cuando se muera, quién va a ser el ganador, ¿no? El heredero. Entonces, o sea, nosotros dicen, no, yo no haría eso, ¿no? Hermano, no nos ubiquemos ubiquémonos en nuestra posición ahora, ¿no? No nos dividamos ahora, no tengamos un espíritu divisorio, un espíritu separatista. Es separatista el espíritu cristiano del mundo, de la mundanalidad, pero no de la unidad cristiana. Entonces, cada uno que no estamos practicando la unidad cristiana, estamos pecando contra Dios.
el apóstol les recuerda, ¿no? El versículo dice, ya que estamos unidos espiritualmente con Cristo, es menester que también estemos unidos en sentido doctrinal, que tengamos un mismo pensar. Esa es la unidad doctrinal, un mismo pensar. O sea, no podemos, no, yo opino esto, yo opino aquello, yo pienso esto, yo pienso aquello. Hay doctrinas esenciales en las cuales no podemos tener diferencias. ¿Sí? Probablemente usted piense y me haya escuchado decir, lo repito otra vez, ¿no? Usted pudiera tener una posición escatológica de la que usted quiera, ¿no? Yo trataré de decirle cuál es la posición histórica, cuál es la posición que la Biblia señala, y se lo trataré de enseñar, ¿no? Pero usted finalmente es libre de creer lo que usted quiera, ¿no? Entonces, usted responderá delante de Dios, ¿no? Te lo enseñaron y cabeza dura que no entendiste, ¿no? Entonces, estamos unidos entonces en sentido doctrinal, estamos unidos en sentido espiritual primeramente, pero es necesario que estemos unidos doctrinalmente. Esto es también doctrinalmente esa unidad en Cristo, esta unidad espiritual, esta unión espiritual y esta unión en doctrina nos llevará a tener la unidad en las decisiones que tomamos como iglesia, que tengan un mismo sentir, que tengan un mismo pensar, que se muevan como un cuerpo. ¿Sí? Esa es la finalidad. Hermanos, hemos de entender que nuestra fuente de unidad es la propia palabra. La fuente de unidad es nuestro Señor Jesucristo. Aquí no importan los parentescos o las relaciones familiares o la amistad. Lo que cuenta es nuestra unión espiritual en Cristo. La palabra es nuestra fuente de unidad. Cristo y su palabra son la norma de la unidad y hemos de sujetar nuestras opiniones a ella. Y hemos de sujetar nuestra conducta a lo que nos manda la palabra. ¿Sí? Si nosotros no seguimos esta norma, entonces tenderemos a apartarnos, a separarnos y a no tener unidad. O sea, no, es que va a haber una comida de iglesia. No, pero yo como en mi casa, ¿no? Está bien. Es que va a haber esta actividad de la iglesia, sí, pero yo no puedo ir porque tengo otros compromisos. No me digas. Estás pecando contra Dios, te estás dividiendo, te estás separando. No somos llamados a vivir una vida como nosotros queremos, hermanos. ¿Cuándo vamos a entender que el llamado del cristianismo es muere el viejo hombre? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero usted quiere seguir el camino de Cristo haciendo su voluntad y viviendo su vida como quiera y no uniéndose a la iglesia. Entonces, estamos mal. Entonces, se entiende que la unidad espiritual en Cristo y la unidad doctrinal han de conducirnos a un mismo pensar y a un mismo sentir. Entonces, no obstante eso, Pablo dice, he sido informado por los de la familia de Cloé, y entre ustedes hay contiendas y riñas. Qué tristeza, ¿no? Es muy triste. Están unidos en Cristo, elegidos y llamados por el Padre, guiados por un mismo espíritu, pero en realidad están divididos, ¿no? ¿Es lógico? Hemos sido bautizados con un mismo espíritu, hemos sido sellados con un mismo espíritu, hemos sido enseñados por una misma Biblia, pero no se produce la unidad y el compañerismo que se debería tener, ¿no? ¿Dónde está la falla? No, seguro algo está mal en este. No, hermanos, la falla no está en el libro, la falla no está en el Señor, la falla no está en la salvación. Es tu responsabilidad si no lo estás haciendo. Es tu responsabilidad si te divides, si no te unes, si no te pegas a la iglesia. Entonces, ¿acaso debería ser esto posible? Escogidos desde antes de la fundación del mundo, rociados con la sangre de Cristo, sellados con el Espíritu Santo de Dios, pero separados. No, hermanos. Esta unidad es mayor que la unidad sanguínea, ¿verdad? Que la unidad racial.
Entonces, este es el punto de hasta dónde el egoísmo y el orgullo y las preferencias personales pueden arrastrar a una persona. Lo repito, el egoísmo, el orgullo y las preferencias personales pueden arrastrar a personas a dejar esta unidad, a separarse de esta unidad. La contienda se engendra debido no a Dios, sino debido a nosotros mismos. La separación, las divisiones se hacen no por Dios, sino por nosotros mismos. Aunque la persona puede dejarse engañar y justificarse pensando, no, es que yo tengo razón, ¿sí? Es que a mí me echaron la culpa de tal o cual cosa. Pide perdón y sigue en la unidad y sigue caminando y sigue sirviendo a Cristo. No, pero es que es el orgullo. O sea, si no haces lo que yo digo y si no haces mi voluntad, entonces, como niños, ¿no? Como los de Corinto. ¿Sí? Me separo de ti, ¿no? No vas a hacer lo que yo digo, entonces ya no te va, entonces ya no, dame mi carrito. El niño, dame, y me voy dame mis canicas, no recojo mis canicas y me voy. No, hermanos, no es así, ¿no? Entonces, posiblemente no debemos dejarnos engañar y no debemos justificar, no hay ninguna razón, ¿sí? Si es un pecado gravísimo, no puede la sangre de Cristo cubrir ese pecado gravísimo. Si hay una enemistad muy profunda, no puede la sangre de Cristo reconciliarnos. Si reconcilió a un pecador y sacó a un muerto de la tumba, no puede reconciliarnos la sangre de Cristo. No es suficiente el perdón, no es suficiente eso para que nos unamos. Unos hasta discutían, además de los predicadores favoritos, y menospreciaban a los otros. Unos discutían, no, es que, no te lo había dicho, pero a mí me bautizó Pablo. ¿A ti quién te bautizó? No me acuerdo. No te quieres ni acordar, ¿verdad? Y más si te dejamos 5 minutos ahí, probablemente no te vas a querer acordar. ¿Ya? Pero, hermanos, el apóstol nos aclara, hermanos, que no podemos dar nuestra lealtad a ningún ser humano por encima de Cristo. No podemos darle nuestra lealtad y nuestro amor a ningún ser humano por encima de Cristo. No importa si es tu amigazo, tu pariente, tu amiguis, nadie sobre mi lealtad a Cristo. Me uno a la asamblea y participo en la asamblea y sirvo en la asamblea por amor a Cristo, por Cristo. Nadie sobre mi lealtad a Cristo. Mi padre, madre, hijos, esposos, hermanos, no nos equivoquemos. Estamos unidos solamente con referencia a Cristo. Entonces, si alguna otra cosa nos separa, hay que eliminarla. Y se elimina mediante el perdón y la reconciliación a través de la sangre de Cristo. Pablo finaliza el párrafo, el versículo 7, diciendo que su única motivación en el ministerio es continuar predicando el Evangelio de Cristo crucificado. Ese es el llamado nuestro, hermanos, ese es el llamado a predicar el Evangelio. Así terminamos la armadura. Eres capacitado, eres dotado, eres equipado. ¿Para qué? Para que sirvas, para que prediques, para que la iglesia se mueva como un cuerpo predicando el Evangelio, para que vivamos el Evangelio. No, pero es que, no, yo no puedo ir, no, definitivamente no. No, es que, y separado, no, hermanos. Entonces, Dios nos ha dado de su espíritu, nos ha unido espiritualmente para que seamos sus soldados, nos ha vestido y dotado, equipado de toda la armadura para que podamos predicar con todo el poder espiritual, ¿no? La palabra y el Evangelio de Cristo. Cristo perdona pecados, Cristo salva a los pecadores.
Hermanos, cuando alguien en una asamblea, ¿no? Como pasaba en Corinto, cuando alguien está tratando de jalar agua para su molino, ya se está cayendo de la meta principal del Evangelio. No, es que yo con Pablo, no, yo con Cefas, no, yo con Apolo. No. Pablo se pone muy brusco y dice, fue crucificado, ¿no? Pablo por ti, fue crucificado Pedro por ti. ¿Le tienes tanta lealtad a este ser humano? ¿Qué hizo ese ser humano por ti? Cristo es el que hizo todo por nosotros. Nuestra lealtad es ¿a quién? A Cristo. Entonces debemos de poner mucho cuidado en este punto, ¿no? Porque lo que genera divisiones y problemas en una iglesia es cuando nuestra lealtad cambia de Cristo hacia otro lado y se pone en otra circunstancia. Entonces, repito, ¿no? Cuando alguien trata de jalar agua para su molino, ¿sí? Hazte para acá con nosotros opinamos así, ¿no? Yo soy de Pedro. No, nosotros opinamos acá como Pablo. No, hermanos, no. Estamos pecando. Entonces, cuando alguien se opone a la meta, ¿no? De estar unidos en Cristo, o la obstaculiza con su conducta anticristiana, ya está dando la espalda a Cristo, ¿no? Ya está perdiendo la visión de su llamado a ser santo, ya se está dividiendo de Cristo. Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, Pablo censuró fuertemente la tendencia divisionista en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia con menos de 5 años de antigüedad. Se pudiera decir que eran como niños en la fe. Imaginemos, ¿no? O sea, si una asamblea con 5 años de antigüedad más o menos es censurada como lo estamos oyendo y como veremos en el resto del libro, cuánto más censurable es que tengamos una actitud o tendencia divisionista en una iglesia de mayor edad, no 10, 20, 30 o los que sean. Es censurable en una iglesia joven y es censurable en cualquier iglesia, ¿no? Hasta cierto punto es entendible una reacción o una tendencia así cuando uno es niño. No, me llevo mi carrito y y ya me voy a mi casa, ¿no? Es un niño, vamos a darle tiempo, ¿no? Pero si tienes 40 años, mirar esa tendencia en un creyente mayor, sean 10, 20 o 30 años los que tenga, y todavía con berrinches, todavía con muecas, todavía con desaires, te mato con el látigo de mi desprecio. ¿Qué es esto? Hermanos, se trata del cuerpo de Cristo. Estás matando el cuerpo de Cristo. No estás riñendo con tu prójimo. Estás matando el cuerpo de Cristo. Es contra Cristo contra quien pecamos, ¿no? Cuando nos dividimos, cuando nos separamos, cuando hacemos nuestro grupo, cuando hacemos mal. Es contra Cristo el pecado. Entonces, se trata del cuerpo de Cristo, se trata de la iglesia, no es el club de Toby. Es como si estuviéramos dando coces contra el aguijón. Hermanos, no deben de caber en ninguno de nosotros esas actitudes. No nos puede venir bien teniendo esas actitudes. No vamos a cosechar nada bueno de esas actitudes. En segundo lugar, la iglesia de Corinto, que estaba en la ciudad que llevaba este nombre y que era una gran metrópoli, había sido permeada por la mundanalidad de su entorno. Pero no solo eso, también era una sociedad orgullosa y filosófica como los atenienses. O sea, toda la influencia de la cultura griega estaba también en ellos. Y así como había predicadores itinerantes en Atenas a 72 kilómetros, era lo mismo en Corinto, ¿no? Una ciudad populosa. Corinto era como una ciudad, se puede decir, como industrial, ¿no? Era un pasaje
y había mucha riqueza ahí, y todos tenían que pasar ahí, era el paso. Entonces, era como Panamá, yo me imagino, era la idea así, ¿no? Que me vino a la mente, todos tenían que pasar por ahí, ¿no? Entonces, era una sociedad también orgullosa y filosófica como los atenienses. Seguramente esto fue el caldo de cultivo, la mundanalidad y ese orgullo filosófico personal que tenían, el caldo de cultivo para que se fraguaran los problemas y las divisiones que surgieron, ¿no? Hermanos, cada iglesia debe recordar que su llamado es a la santidad y a la unidad en Cristo. No somos de Pablo o no somos de Cefas, somos de Cristo. No hagamos acepción de personas. No hemos de ser amigos y hermanos solo de algunos y de otros, no. Soy amiguis de él, pero de él. Y al otro le hago jeta, ¿no? Al otro ni lo saludo. Pero con el otro, ¡ay! No, hermano. No hemos de ser hermanos y amigos de todos los que estamos aquí, ¿no? Y el testimonio es que fuera, ¿no? Nuestro centro de unidad es Cristo, no el lazo familiar o la amistad, ¿no? En tercer lugar, es evidente que cuando perdemos el enfoque de nuestro llamamiento, santos, llamados a santificarnos, perdemos la brújula de nuestra existencia. Igual como los corintios, cada iglesia ha recibido todos los dones, hemos sido enriquecidos en toda ciencia, en todo conocimiento. No tenemos excusa para no seguir la meta, no tenemos excusa para no vivir correctamente, ¿no? Buscando la santidad, buscando la obediencia siempre a la que hemos sido llamados. No solo la meta, sabemos que es la santificación, pero la meta es la predicación del Evangelio, como concluimos en el libro de Efesios, ¿no? Nuestra iglesia debe moverse hacia allá siempre y debe de moverse como un cuerpo, ¿no? En cuarto lugar, no permitamos que nuestros gustos o preferencias personales estorben la unidad de la iglesia. No se deje vencer por su orgullo y su egoísmo. No permita que sus gustos y preferencias personales estorben a la unidad de la iglesia. Quite sus gustos personales. Desgástese, niéguese, participe para lograr la unidad de la iglesia siempre. Prosigamos a la meta del supremo llamamiento del Señor sin desviarnos a izquierda o derecha. Si has caído en la trampa del decisionismo, huye de ello, escapa por tu vida, pon tus ojos solamente en Cristo. Como siempre decimos, ¿no? Saca tu capa de amor y extiéndela sobre todos. No cobijes nada más a un solo hermano, ¿no? Porque estamos cayendo en ¿qué? En divisionismo. Entonces, finalmente, ¿no? La salvación de Cristo es obvio, ¿no? Que la salvación de Cristo es el único elemento capaz de eliminar la discriminación, las diferencias, la división. Un hermano nos decía, ya ven que en el lado del norte siempre acostumbran a decir, ¿no? La prueba de ácido para esto. Y él usaba esta fórmula para decir la prueba de ácido para una iglesia. En el otro lado, el si hay de las dos razas, blancos y oscuros, de ojos rasgados o de ojos normales. ¿Por qué? Porque la salvación en Cristo elimina las diferencias, elimina la discriminación, elimina el rechazo, procura una unidad.
Hermanos, aquí no hay tanta diferencia étnica. Estamos más o menos, unos más quemados que otros, pero entonces la salvación en Cristo es la solución para las diferencias, para las divisiones, en general para los problemas de la vida de las personas, cuando obedecemos, cuando hacemos lo que Dios nos dice. Esta salvación es tan maravillosa que nos eleva por encima de los problemas y las dificultades y las carencias de este mundo para ponernos en una perspectiva de eternidad, ¿no? Al grado que podemos decir, todo lo soporto por amor de los escogidos, todo lo sufro por amor de los escogidos, no importa en qué condiciones esté, mi propósito es la gloria de Cristo, la obra de Cristo, la iglesia. Ese debe ser el pensamiento de cada uno de los miembros de una asamblea. Entonces, vamos a seguir comentando el tema. Vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, que perdones nuestras faltas, nuestras omisiones, nuestras comisiones. Pedimos que nos ayudes a ser un solo cuerpo de un mismo espíritu. Que seamos capaces, Señor, con tu ayuda de quebrantar nuestro egoísmo, nuestro orgullo, para vivir siempre en unidad, en obediencia, y para que esta iglesia se mueva como un cuerpo y que podamos cumplir el propósito, Señor, de dar a conocer tu nombre aquí en este mundo caído. Pedimos de tu gracia y de tu favor para que estas cosas sean hechas, de tu poder que transforma las mentes y corazones. Y pedimos también, Padre, por aquellos que requieren ser salvados y traídos, Padre, a la obediencia de tu evangelio. Te damos las gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén.